el Kleiber Flores. ¿Kleiber o Kleiber? Kleiber Flores entregaron. Y ustedes preguntarán, para nosotros que estamos aquí, ¿cuál es la fecha límite para entregar? Absolutamente no más allá del 18. 18 es dentro de una semana, ¿ok? Y con el 18 yo termino también la entrega de clases presenciales de parte mía. Entonces, que no dilacionen todavía más esta entrega. ¿Está claro? Una vez que todos hayan entregado, y entregado significa que son 23 estudiantes inscritos y todos deben entregar, si no, no tendrán la nota oficial de fines del semestre, que será en febrero, los primeros días de febrero. Y con esa nota oficial, ustedes cumplen con dar por terminado y posiblemente aprobado el tema de la eclesiología correspondiente al tercer año. Punto. Lo cual significa que desde que ustedes entregan lo último, etcétera, con eso yo termino las clases presenciales. Y a ustedes queda en sus manos todo lo otro. Deben contactar inmediatamente al padre Ramón Morillo, que es el profesor de Mariología. Ok, si no tienen el teléfono, pues yo se lo daré, pero ahí en el ITER está todo. Y yo con él estoy de acuerdo que al llegar ustedes de las vacaciones de Navidad, y eso debería ser no más tarde, para lo que se refiere a la clase, al 5 de enero. El 5 de enero es un martes, y entonces supuestamente allí el padre puede ya comenzar sus clases de Mariología. Y la clase de Mariología los ocupa a ustedes durante el mes de enero, o sea, hasta la puerta del examen final. Ok, entonces contáctese con el padre. Yo también lo llamaré. Y en cambio, lo que llaman los exámenes semestrales finales, yo ni sé si existían, puesto que ya lo hacía durante este tiempo. El padre encargado del grado dice que la UCAB tiene la costumbre, especialmente en casos como estos, de ofrecer exámenes complementarios al final, o sea, la última semana o la primera semana de febrero. Exámenes complementarios significa que los que tienen duda de haber rendido bien o no bien, etcétera, y quisieran tener un chancecito, tipo un coloquio con el profesor, o otra cosa posible es que ustedes me entreguen un resumencito de un tema que ustedes escojan y que no sea el tema que ya desarrollaron, ¿ok? Entonces me lo entregan ese día, y ese día sería, apúntenselo, sería el 2 de febrero. 2 de febrero es un martes, y también allí yo estaré en el ITER, y quienes acuden al ITER para este cierre, etcétera, pues bienvenidos. Puede ser que eso coincida también con el examen final de Mariología, pero eso ya depende del padre Morillo. Pero por lo que a mí se refiere, el 2 de febrero yo estaré allá, o para un pequeño coloquio, mirando al rendimiento que ha tenido cada quien, o si no me entregan un resumen de otro tema que no sea los dos temas que ustedes están estudiando o ya me entregaron la respuesta. ¿Está claro? Entonces, ese examen que llaman así de compenetración o complementario ayuda para la nota final. Si sucede que ninguno aparece, pues bueno, yo le daré el promedio de las dos notas que ya tengo y punto.
Pero naturalmente eso no obedece mucho a la estrategia de la UCAP. La UCAP en este tiempo de emergencia, de tantas excepciones, quiere asegurarse también y pone esta posibilidad de un coloquio o de un signo de complementariedad y que con eso cierran el semestre. No van a tener más líos. Ustedes dirán, ¿por qué tantas recomendaciones? Yo soy viejo aquí ya y varias veces a alumnos que están llegando al examen final del cuarto año para el tema de la tesis, tienen todavía alguna materia no cumplida. O no se enteraron de que no habían pasado esa materia, o no lo hicieron, pero descubrir eso el último día y tratar de negociar con la secretaría y las autoridades para ver si les dan todavía un chance, eso no. Ustedes deben salir de este semestre con las reglas totalmente cumplidas. ¿Algo? ¿Alguna respuesta o alguna aclaración todavía? Bueno, entonces ustedes van a tener clase este viernes y luego terminamos el próximo miércoles. Punto. Vengamos ahora a lo nuestro. Estábamos en las notas y eso ya lo expliqué sustancialmente. La última cosa sobre las notas son unas observaciones en la última parte de la nota que se llama apostólica. ¿Ok? Entonces allí digo en la página 40 de los apuntes, resumiendo les digo lo siguiente, aunque esto ya ha sido tratado en otro tema. ¿Cuál es lo específico de un obispo hoy en día como sucesor de los apóstoles? Y por eso él pertenece a la era apostólica. Primero, la misión de enseñar. Desde el comienzo, enseguida, los apóstoles fueron muy cuidadosos en entregar, y esta es la tradición, entregar la doctrina, la verdad, lo dicho por Jesús a las generaciones siguientes. De tal manera que no hay misión de enseñar, sino es a través de maestros auténticos. Y los maestros auténticos transmiten con pureza la enseñanza de los apóstoles hasta la meta de decirles esta enseñanza es incambiable. Es al mismo tiempo la enseñanza infalible que abarca la fe y las costumbres. Los que me siguieron a mí en la explicación de la autocomprensión de la Iglesia en los siglos, hemos estudiado, aunque muy brevemente, el significado de infalibilidad. Y eso, la infalibilidad, acompañó a los apóstoles, la tradición desde los comienzos. Entonces, enseñanza auténtica. El romano pontífice, cabeza del cuerpo episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y supremo maestro de todos los fieles, confirma en la fe a sus hermanos y la confirma en forma definitiva. Esto no es muy frecuente, es raro. Por ejemplo, después de las declaraciones dogmáticas del Concilio de Trento en 1540 en adelante, etc., se tiene que llegar al siglo XIX, la declaración de la Inmaculada Concepción, o sea, 5 siglos sin declaraciones dogmáticas. Y luego, finalmente, el siglo pasado, la Asunción. Es raro y normalmente se hace en el contexto de un concilio ecuménico. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina.
y la asistencia naturalmente prometida a Pedro, esta misma promesa de asistencia infalible comprende a todos los sucesores de Pedro. Ok. Segundo, la misión de santificar. El obispo es el administrador de la gracia, en particular a través de la Eucaristía, pero no solamente de la parte litúrgica, etcétera, sino de la vivencia, de la doctrina, de preparar y la formación permanente de todo lo que tiene que tratar con la Eucaristía. Esta mañana a la gente les dije antes de la consagración, reflexionen algunos momentos y sepan que la consagración es el momento más importante de la misa. Y lamentablemente, si no nos cuidamos, rezamos o participamos en esta consagración en forma rutinaria y también porque es todos los días. De tal manera, la consagración y la vivencia de la Eucaristía, con todas las implicaciones sacramentales, litúrgicas, y luego la regulación de quienes ejercen también el ministerio de llevar la Eucaristía a otros, etcétera, todo está en las manos del obispo, que tiene que ser el animador y el responsable principal de la Eucaristía. Y finalmente, la misión de gobernar. Estos tres ministerios lo hemos recibido cuando fuimos bautizados. Estaba el ministerio profético, cultural y real. Esos son los tres nombres: enseñar, santificar y luego gobernar. Y gobernar, pues nada, imitando a Jesús. Jesús no fue solamente buenas amonestaciones, buenos consejos, tuvo palabras perentorias de gobierno como tal, y esta palabra perentorias están entonces en las manos de los sucesores de los apóstoles. Bueno, ahí está toda la explicación como tal, etcétera. Ustedes léanla, no es nada nuevo para quienes varias veces en la vida han estudiado ya todo el catecismo de la Iglesia Católica. Quisiera terminar ese punto con el párrafo final de Yves Congar. Ya se lo mencioné, es un teólogo dominico que tuvo líos con la Santa Sede por sus ideas bastante avanzadas, pero que el tiempo no era un tiempo propicio para avanzar esa idea, era antes del Vaticano II, y en cambio Juan XXIII, que lo conocía bien, lo llamó el Vaticano II como experto, y sobre todo experto en eclesiología. Luego él escribió también su autobiografía y dijo, y contó los hechos, que por este rechazo que tenía el magisterio hacia algunas ideas suyas, él había entrado en una depresión honda, depresión inclusive sobre el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Y tuvo el coraje de escribir eso al final del Vaticano II. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Dice lo siguiente: el concepto de transmisión por sucesión era común a nivel de teoría y praxis en la historia, sea eclesiástica que civil. En aquel tiempo, cuando uno tenía, por ejemplo, el mando de ser rey, el jefe, etcétera, etcétera, era de cuajo que ellos tenían el poder de transmitir aquello. No tanto a nivel de otras elecciones como es la praxis actual. Simplemente Pedro era designado y punto. Y después de la designación de Pedro, enseguida comenzaron los así llamados párrocos de Roma, de diferentes partes de Roma, a reunirse para elegir al sucesor. Y esto se llama cardenales. ¿Y qué significa cardenales? Cardo es como
una parte del edificio que es como el ángulo que sostiene todo. Y entonces recibieron esto como para decir, estos párrocos están seleccionados y son aquellos que tienen la responsabilidad también en el nombramiento del sucesor de Pedro. Y desde allí comenzó aquello en cuanto a la designación del sucesor de Pedro. Y luego en cuanto a cómo educar al pueblo, alimentar al pueblo a través de los dos primeros concilios ecuménicos, uno el de Jerusalén, que decidió aquella famosa increíble decisión de que la buena noticia era para todos, no solo para los judíos. Eso fue la decisión más clara de la infalibilidad, por decir así. Y luego el otro concilio, naturalmente, el de Nicea 325. En adelante, entonces, a través de los concilios, esto era más claro. Y se va de concilio a concilio, de concilio a concilio. Y el Papa y los obispos son los guardianes de esta verdad. Y es bonito constatar que lo que yo decido ahora en el Vaticano II, después de 2000 años, tiene una red de transmisión de 2000 años. Un muchacho me preguntaba el otro día, padre, yo pertenezco a una secta. Está bien, digo. Y esta secta nació hace un siglo. Te felicito. Y me dijo, ¿y la secta de usted cuándo comenzó? Solamente hace 2000 años. Terminó el discurso. Ok, también, digamos así, todo este recorrido histórico que es salvado a través de la sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica es a través de Jesús, a Pedro, a los apóstoles, y luego los ayudantes, los apóstoles que primero se llamaban episcopo y presbítero y etcétera. Y finalmente al ministerio triple, el ministerio triple de obispo, presbítero y luego diácono. Y de ahí en adelante la consagración episcopal siempre representó la autenticidad de una iglesia local. Una iglesia local nunca queda sin cabeza. Muere el obispo, enseguida tratan de nombrar al siguiente, e inclusive en ese ínterim entre la muerte y el nombramiento del siguiente, siempre hay un obispo encargado, como es ahora el cardenal, que está encargado, digamos así, de la diócesis de Caracas, hasta cuando nombren a un cardenal, digamos, en sede plena, como se dice en latín. Entonces, antiguamente nadie ponía en duda la legitimidad de la sucesión apostólica. Era también una manera civil de lograr esto. La realidad precedió la fórmula y la teoría. Se daba por descontada la esencial unidad entre misión y carisma, función pastoral. Entre lo que es el obispo el día en que fue consagrado por otro obispo, y es la oración al Espíritu Santo, muy bonita, y la misma oración, casi igual, que van a recibir ustedes si acceden al presbiterado. En eso se da el don, la gracia, el carisma. Y luego el Papa designa cuál es tu iglesia. Y eso se llama entonces la función pastoral. No hay obispos sin designación pastoral y de parte del Papa. Ok, finalmente la misma misión a su vez entendida como acontecimiento e institución. Si tú no recibiste la consagración, no vas a tener la función pastoral. Estas dos realidades son inscindibles, ¿ok? Y la tradición apostólica dura a través de todos los siglos. Y cuando llegó Lutero, no con la Iglesia de Oriente. La Iglesia de Oriente tiene el episcopado
como los católicos. Igual tradición, igual praxis litúrgica, etc. En cambio, Lutero, partiendo siempre de aquel principio que lo que vale es la invisibilidad de la Iglesia, el carisma de la Iglesia, etc., y que la parte institucional, ¿cómo puede ser aplicada a esto? La sucesión ininterrumpida de obispos en la Iglesia. La Iglesia Católica en eso es inflexible, de obispo a obispo sin ninguna interrupción. ¿Por qué? La Iglesia es don, es carisma, es invisible, pero es sociedad visible, vive en la historia. Entonces la parte visible de la sucesión apostólica es tan importante como la parte invisible. Las dos realidades van juntas. Ahora de parte protestante, etcétera, hay más flexibilidad de esto. En Papua Nueva Guinea encontré, por ejemplo, que los luteranos, uniéndose a los evangélicos, etcétera, redescubrieron el episcopado que ellos habían negado en los tiempos de Lutero. Y ahora los nuevos candidatos a episcopado allá y en otras partes son ordenados obispos. Naturalmente no dice que es un nuevo sacramento, pero vamos, cogieron por lo menos la praxis episcopal como aquella que asegura la tradición apostólica. Y recuerde, tradición apostólica viene del latín. El verbo se llama tradere. Y tradere significa transmitir. Y es transmitir la doctrina y transmitir la praxis litúrgica y transmitir la praxis de gobierno. Eso conforma la tradición apostólica. Uno llega a ser obispo, automáticamente es miembro activo de la tradición apostólica. Ok. Y finalmente lo último es, la tradición apostólica histórica y visible a través de la imposición de las manos es la fórmula de la consagración. Ustedes habrán visto ciertamente ya todo esto en ordenaciones episcopales. El alcance ecuménico de la sucesión apostólica es esencial y urgente, evitando los extremismos, de entenderla solo como sucesión de la palabra. Eso sí, es el punto que subrayó mucho Lutero. Hablan de sucesión apostólica, no inventen ceremonias, es solamente suceder a la autenticidad de entender y predicar la palabra. ¿Ok? Esta es la definición luterana de sucesión apostólica. Lo otro, funciones episcopales, etcétera, son secundarias, son funcionales, no parten de la realidad. Y volvemos otra vez a lo que les dije al comienzo, no hay iglesia si la iglesia no es don invisible y si la iglesia no es institución visible en la historia. Péguense eso en la memoria, ojalá queden algunas ideas después de un semestre de eclesiología. El tema de la apostolicidad no es solamente una materia eclesiológica o ministerial, sino cristológica y pneumatológica. Jesús no vino a encarnarse aquí en forma invisible. No era un fantasma. Y se encarnó hasta la última consecuencia, como ninguno de nosotros sería capaz de encarnarse de esa manera. Y sobre todo porque era un Dios que se encarnaba. Y uno se pregunta por qué Jesús, Dios, tomó tan en serio la encarnación. ¿Era un juego o qué? Y la tomó tan en serio que ningún malandro podía ser condenado como Jesús de esa manera y ser Dios. O sea, la encarnación es algo absolutamente necesario. Y de aquí viene también lo que ustedes estudiaron, que hoy como hoy, en las últimas décadas, después del Vaticano II,
La cristología comienza desde Jesús de Nazaret, o sea, desde la experiencia de la encarnación, de la historia, de todo lo bueno y malo que te presenta la historia. Y esa es nuestra cristología. Si ustedes van, en cambio, a iglesias pentecostales en forma de secta, etcétera, ahí estará todo subrayado el Espíritu Santo. Entonces, son todos focos de eclesiología, sí exagerados, nos llevan a esta plenitud. Se necesita mayor convergencia en la eclesiología de la sucesión apostólica para lograr la unidad en la verdad entre carisma e institución. Lamentablemente, en el ecumenismo, este punto de equilibrio entre las mayores iglesias, etcétera, no se ha todavía logrado. Y esperamos que sí. Pero sepan que este es uno de los puntos esenciales con miras al futuro. Y el tema siguiente que nosotros vamos a ver ahora exactamente trata del ecumenismo. Punto y basta. Con eso yo termino lo que llamamos las notas de la Iglesia. Una santa, católica y apostólica. A ver aquí, 2, 4, 1. Una preguntita, padre. También 2. ¿Qué hace el nuncio apostólico en el país? ¿Qué hace el nuncio? Hace las veces, es el embajador del vicario de Cristo. El embajador es el portavoz del Papa, por decir así, de la estrategia mundial y luego de lo que llamamos la organización de la Iglesia. ¿Qué hace un nuncio? Primero que todo, normalmente el nuncio debe ser obispo y últimamente también arzobispo. Arzobispo no es un nuevo sacramento, sino un grado. Por ahí. Y luego el nuncio se queda solamente en periodos, no es como los obispos locales de iglesia particular que queda muchos años de obispo en un lugar. El nuncio normalmente 4 o 5 años al máximo, pues son cambiados a cualquier parte del mundo. Y han recibido una formación diplomática especial de 2 años en Roma, una vez ordenados ya y todo, etcétera. Y nada, lo específico de ellos es seguir exactamente y estrictamente todas las directrices que vienen de Roma. Lamentablemente, últimamente, inclusive entre nuncios, ha habido sorpresas negativas en cuanto a su conducta personal. Un hecho muy triste, pero lamentablemente sucedió. Y todo lo otro, pues, tiene el deber principal de vigilar sobre la nación y de la conferencia episcopal de a dónde fue mandado. Y luego tiene el deber de unir a los obispos en unidad y de resolver los problemas que hay, digamos, de desavenencias entre los obispos y tratar directamente con el gobierno. Es la autoridad de la Santa Sede con el gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la Iglesia es don, carisma e institución. Y la Santa Sede, aunque haya sido reducida después de 1000 años de poder temporal a tener solo 1,5 kilómetros de territorio en Roma, es un Estado. Y siendo Estado, trata con otros Estados. Ok, más o menos. Si tú aspiras a eso, tranquilo, para adelante.
Diga. En la última nota apostólica, la iglesia como apostólica, entendí la parte de la transmisión de los obispos como autoridad transmitida desde los apóstoles. Desde los apóstoles. Entonces, en esta parte de la apostolicidad como misión, ¿en qué queda el papel del pueblo creyente, todos los pueblos, además de los obispos y la jerarquía? Exactamente, primero que todo tienes que leerte bien, si no lo has hecho todavía, el capítulo 2 de Lumen Gentium, el pueblo de Dios. Está toda dedicada al pueblo de Dios. El primer capítulo dedicado a la iglesia como misterio invisible. Segundo capítulo a la iglesia como pueblo de Dios. O sea que todos los fieles, absolutamente todos los fieles son iglesia. Y cada quien con el propio carisma. El muchacho que fue bautizado anteayer, cuando crezca, tendrá sus responsabilidades en anunciar la palabra. Uno puede ser catequista, puede tener una incumbencia en la parroquia, etc. Todos hemos nacido con ministerios. Solo que al ir adelante en la iglesia hay una organización. Una organización que se afianza en el poder de gobernar del obispo. Y el obispo la va distribuyendo en la iglesia. Por ejemplo, los catequistas. Por ejemplo, los ministros de la palabra. Por ejemplo, los acólitos. Por ejemplo, un sinfín de nuevos ministerios que están naciendo ahora. La iglesia es esencialmente ministerial. Pero esta iglesia ministerial no es desordenada. Y la organización de iglesia ministerial, especialmente al comienzo del año, es llevada adelante por los obispos y el presbiterio. Pero todos deberían ser de una u otra manera actores y no solamente pasivos receptores de las normas, etc. Mientras más se envuelvan en este triple ministerio de enseñar, de celebrar y de gobernar según las actitudes propias de cada quien y según las responsabilidades del lugar, todos participan del ministerio de Cristo. Ok, diga. Eso de la asociación apostólica está claro, ¿no? Sí. Aquí en Venezuela tenemos mucho el caso de que obispo titular, administrador apostólico, vicario apostólico, ¿eso ya son formas de ministerio o implica algo más de esencia? Porque entiendo que tiene algunas responsabilidades distintas al obispo titular, o más que todo por forma, pero es igual obispo, ¿no? Es igual, la situación está dada ahí en el ministerio. Pero eso ya es dependiendo de la normativa eclesial, no sé, porque varía mucho la figura, y lo hemos visto aquí, por ejemplo, el mismo cardenal, como tal, no es titular. ¿Eso implica algo a nivel de eclesiología? No, el cargo o el nombre de cardenal no tiene nada que ver con el sacramento del orden, ¿ok? Es solamente un título. Con responsables, como les dije que al comienzo eran los responsables del nombramiento del nuevo Papa. Pero cuando tú seas cardenal, no tienes ningún otro poder que no hayas ya recibido en la ordenación episcopal. Sea como pastor, sea como el que debe dar el ejemplo de la santidad, etcétera, etcétera. El cardenal prácticamente hoy, como hoy, es un título de honor. Hay algunas iglesias que desde siglos y siglos tienen tradición que la máxima autoridad eclesiástica es de cardenal. Y este Papa hasta esta seguridad le está quitando. Que iglesias que por siglos y siglos han tenido el arzobispo de esa ciudad con el nombre de cardenal y el Papa se lo quitó, o se lo quitó. No nombró cardenal al que él le sucedió al último que murió. O sea que no es esencial. Lo esencial para una iglesia local es el obispo. Que luego el obispo se llame también cardenal es un rango más. Y el cardenal
en la administración de la Santa Sede, tiene toda una serie de cosas que están confiadas a él como consejeros del Papa en la conducción de la Iglesia. Son los primeros. Y el Papa tiene con ellos por lo menos 2 consistorios al año. Y el consistorio no es solamente para aprobar quién va a ser beatificado o canonizado, etcétera, sino el Papa le presenta: estos son los problemas principales que estoy confrontando, yo necesito la ayuda de ustedes. Y el Papa nombró como equipo permanente de consejeros a 7 cardenales, obispos, etcétera. Y este equipo puede variar, pero ni eso está en lo inmutable de la teología y de la eclesiología. Puede tener esos consejeros, y él dijo: debo tenerlos porque son demasiados los problemas que tengo que afrontar cada día y necesito un equipo de especialistas con sus asesores que me preparen las decisiones y todo. Perfecto. Entonces no sé cuál es el punto de duda que tú tienes. No, era no digo eso, porque más que por el tema con la estructura que lleva ellos. Ok, y luego cuando viene el nombramiento del Papa, ya se sabe, las reglas están todas fijadas en un documento que cada Papa antes de morir va como revisando aquel documento para el nombramiento de su sucesor. También en el último caso hubo unos pequeños cambios. Y el cambio que decretó el Papa Pablo VI fue que ninguno podía acceder al cónclave para nombrar al Papa si tuviera más de 80 años. 80 años es el límite máximo para ser miembro del equipo, digamos, que elige el Papa, y pueden entrar en el cónclave. A otros no. Pero últimamente el Papa excluyó a 2 cardenales de la participación en el cónclave. El Papa fue nombrado con la exclusión del cardenal de Escocia por motivos de escándalo, etc. Y para este nuevo cónclave, cuando llegue, el cardenal de Washington, Carrick, ya está reducido al estado laical. Ni siquiera puede decir misa en público ni nada. Y luego el último era, o es, el encargado del dicasterio de los beatos y santos, Becciu, que se llama. Y entre los castigos que el Papa le dio es que no podrá participar en el próximo cónclave. Son decisiones gravísimas, ¿eh? Es como decirle a uno que está en lo más alto de la jerarquía de la Iglesia: tú no eres digno de nombrar a un Papa. Y ya está, queda así, con todas las consecuencias. Hasta el punto, por ejemplo, ayer oí que José Gregorio Hernández, yo pregunté por fin quién va a presidir la ceremonia. Normalmente para beatificaciones bastaba que fuera el cardenal encargado de este dicasterio, o sea, del cual les estaba hablando ahora. Ok. Y entonces allí dijeron: no lo hará el tal porque apenas es nombrado el nuevo que sucedió a aquel. Y entonces el Papa mismo decidirá quién. O sea, el Papa normalmente para beatificaciones no se mueve de Roma, ¿ok? Y ustedes han visto la última Rendiles, etcétera, vino el cardenal Salesiano y tal y cual. Pero en este caso, por la importancia y todo, etcétera, y por hacer una excepción, porque de por sí tocaría al cardenal ahora encargado de eso, el Papa mismo va a designar quién va a presidir la ceremonia de la beatificación. ¿Está claro? Otras cosas, vengamos al tema número 5. El tema número 5 comprende, el título es Las fronteras de la Iglesia.
¿ok? Y hay dos fronteras de la iglesia que la iglesia no puede absolutamente no reconocer. En el Concilio de Trento esto no se ponía así, pero aquí estamos en otros siglos, ¿ok? Entonces, hay una frontera que dice, ¿cuál es la relación que la iglesia tiene con las otras iglesias? Y esto se llama ecumenismo, ¿ok? Es la relación que la Iglesia Católica tiene con otras iglesias. Más peculiarmente con la Iglesia Ortodoxa Oriental y luego con las iglesias protestantes. Solo que cuando hablamos de relación con iglesias protestantes, aquello nunca termina. Es una lista muy grande. Pero al comienzo la división fue entre iglesia en Roma con la iglesia luterana. Y luego, después del luteranismo, pues surgieron muchas iglesias. Y la causa principal de que surgieran muchas iglesias y divisiones es que ninguno de los que se dividieron tenía la autoridad sobre otra iglesia. Y ahí se descubrió históricamente la importancia enorme que el jefe de la iglesia tuviera la autoridad última. Si ustedes no reconocen la autoridad última del Papa, naturalmente cada quien puede nombrar un último responsable. Entonces las iglesias protestantes, claro que tienen autoridades. Por ejemplo, la luterana. Existe la Federación Luterana Mundial, que va abarcando toda la iglesia de inspiración luterana. Y luego vienen tantas otras, como los anglicanos, los reformados, y luego toda la rama de las iglesias pentecostales, etcétera, etcétera. Con todas estas iglesias, es increíble, la Iglesia Católica tiene un diálogo formal, o sea, de comisión a comisión. Y van estudiando todas las raíces de por qué se dividieron. Y el logro principal hasta ahora a nivel de diálogo ecuménico ha sido con los luteranos. Y esa comisión bilateral duró 30 años. Y en 30 años fueron capaces de producir un documento que se considera un documento de reconciliación. Y en ese documento pone las cosas en las cuales nosotros estamos de acuerdo. Las cosas que necesitan aún una mejor explicación y las cosas sobre las cuales no estamos todavía de acuerdo. Deberían ustedes haber leído todo el documento. Y luego al final ponen esta frase. Después de 30 años de estudio, después de haberse confrontado con las máximas autoridades de nuestra iglesia, o sea, la Federación Luterana por un lado y la Santa Sede por el otro, y el que encabezaba todo eso era el cardenal Ratzinger, o sea, el futuro Benedicto XVI. Hemos llegado a la conclusión que la razón doctrinal principal de por qué nos dividimos hace 5 siglos, hoy esa causa ya no existe. La hemos superado. A través de estudios nuevos, etcétera, etcétera, hemos llegado al punto tal que no hay división doctrinal sobre esto. ¿Y cuál era ese punto? El punto principal es si la iglesia es solo invisible o solo visible. O sea, si la iglesia es solo carisma o es carisma e institución. Entonces, a remesar todo eso de nuevo, estudiar todo eso, y han llegado a esta conclusión clave. Que cuanto a doctrina, sobre ese punto, y luego, naturalmente, toda la eclesiología, el episcopado, los ministerios, todo depende de esta afirmación central. Ok. Bueno, vamos adelante y trataré de explicar lo que puedo explicar. Y tienen la mala suerte que este tema yo lo domino bien,
porque estuve 3 años de doctorado estudiando solo este problema. Entonces, conozco pues todo lo que había. Antes lo conocía con más frescura que ahora, que ya los años han pasado. Pero quiero decir que tengo la tentación de decirles demasiadas cosas. En cambio, yo ya dije que entre hoy y viernes voy a terminar estos 2 temas que me quedan. Y la otra, en cambio, es la otra frontera, que es iglesia-mundo. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y la sociedad? Que fue excluida en el Vaticano I porque las tesis principales del mundo de aquel entonces fueron todas excomulgadas. En cambio, el Vaticano II dijo, el gozo y las alegrías y las aspiraciones del mundo son los de la iglesia. Entonces ahí se acepta el diálogo como algo que tiene que ser. ¿Tienen ustedes algún creyón, algo así para escribir? Yo me olvidé. No, era para escribir en la pizarra. Bueno, entonces, venga acá. Leamos esto con calma. ¿Qué color tiene? Rojo. No, déjala así que yo lo uso. Bueno, entonces, Juan 17. Supongo que alguna vez habrán leído este capítulo. ¿De qué habla el capítulo 17? La unión vertical con el Padre y la horizontal entre. Exactamente. Que Cristo antes de morir le dijo, déjese de cuentos. Somos uno en la Trinidad y esta unidad de la Trinidad tiene que reflejarse en la iglesia. Así como yo, el Padre, somos uno, ustedes conmigo deben ser uno. Y de allí arranca el ecumenismo. Y arranca el ecumenismo de la constatación que estamos divididos con las iglesias orientales, y esa división aconteció en 1054, hace 1000 años, y estamos divididos con luteranos y luego todos los que siguieron los luteranos, hace 5 siglos. De tal manera, sobre este punto no estamos de acuerdo con la voluntad del Señor. Jesús reza por la unidad vertical con el Padre y horizontal entre Jesús y los apóstoles. Así como estamos unidos en Trinidad, seamos unidos como equipo. No equipo, se llama el colegio apostólico. Ok, punto de partida. Y si eliminamos este pasaje del Evangelio, no hay ecumenismo. Es el fundamento bíblico del ecumenismo reconocido por todas las iglesias. Hasta 1054, o sea, el primer milenio, no hubo división de iglesia. Alguna cosita, etcétera, después del concilio de Calcedonia y otro concilio, pero cosas esporádicas. La iglesia como tal, la fundada por Cristo, animada y gobernada por los apóstoles en el primer milenio, sobre todo gracias a la celebración de 7 concilios ecuménicos. Y lo más importante de estos concilios fueron los cristológicos. Se mantuvo unida. Y entonces ahora la ciencia es, si estuvimos unidos 1000 años, ¿y qué pasó? Y pues vemos la causa de la división fueron más litúrgicas que doctrinales. De todos modos, la unidad. Hay una permanente unidad de la iglesia a través de la celebración de los concilios ecuménicos, 7, con alguna excepción minoritaria. Y algunas de estas iglesias minoritarias que no aceptaron, por ejemplo, el dogma de Calcedonia, ahora con Pablo VI alguna regresó. Y era sobre el hecho que ellos decían que en Jesús hay que adorar solamente la parte divina y no la parte humana. En cambio, Calcedonia dijo que las dos naturalezas no se pueden separar. Y las dos naturalezas hacen que haya una sola persona. Bueno,
Entonces, se practica la metodología de retorno mediante la controversia. Ok. Entonces, aquí está la verdad. Y aquí. Micrófono. ¿Cómo? El micrófono. Uy, ay, ay. Aquí está la verdad y aquí está, vamos a poner, el error, digamos. Ok. Suponiendo que la verdad naturalmente está toda alrededor de la sucesión apostólica, el Papa, etcétera, etcétera. Y aquí hay un error, como en el caso de Arrio, que negaba prácticamente la humanidad de Cristo. El representante de la verdad le dice al que está en el error lo siguiente: retorna. Si no retornas y no aceptas la fe como le dijeron en Nicea a Arrio, quedas excomulgado. Y esto se repitió luego en Éfeso, porque no aceptaron, porque Nestorio no acepta la definición dogmática de Éfeso. Y luego también, naturalmente, Calcedonia. Es la metodología de retorno. La verdad tiene la primacía total. Y si alguno no conoce la verdad o no acepta la verdad, queda excomulgado. Que la palabra latina que ustedes tienen aquí ya es anatema. Anatema significa estás fuera de la comunión. ¿Ok? Aquí se respeta de todas maneras la verdad y humanamente hablando no se respeta al que tiene el error. Porque en aquel tiempo no había diálogo, era solamente esta es la verdad, la aceptas o no la aceptas. No la aceptas, eres anatema, eres excluido de la comunión. ¿Ok? Es la metodología del retorno. A lo largo de los siglos, esta metodología del retorno, perdonen la exageración, duró prácticamente casi 20 siglos. Y siempre que había concilios ecuménicos y que alguien no aceptaba lo dictado y aprobado en concilios ecuménicos, era excluido, era excomulgado. De tal manera que la primacía era la intocable verdad que hemos recibido, la transmisión. Y el que promulgaba esa verdad retorcida, etcétera, debía ser excluido. Metodología del retorno. En el Concilio Ecuménico Vaticano I, el Papa de aquel entonces, Pío IX, en la convocatoria del concilio, mandó también la carta de invitación a las autoridades máximas de varias iglesias protestantes. Y le puso esta frase: regresen al rebaño. Y ellos no aceptaron la invitación de ser huéspedes y observadores en el concilio. Porque si tú aceptas rebaño, si tú aceptas volver al rebaño que se entendía la Iglesia Católica, prácticamente tienes que desconocer tus puntos de vista. Entonces es un retorno al rebaño único de la Iglesia Católica como lo entendía la Iglesia Católica, desde Trento en adelante. Okay. Luego aquí viene, digamos así, la expresión de todo eso. 1054, división entre Constantinopla, el patriarca de Constantinopla y Roma. El Papa mandó a Constantinopla a sus delegados, no fueron aceptados por el patriarca de Constantinopla. El patriarca de Constantinopla dejó la carta de excomunión del Papa de Roma sobre la mesa del altar y lo mismo hizo el delegado de Roma. De tal manera que desde 1054,
La iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla, ambas estaban excomulgadas. Nosotros creemos que la excomunión válida era la de Roma, solo que los otros no reconocen eso. Y durante el Concilio Ecuménico Vaticano II en Roma, y en esa ocasión yo estaba allí, el Papa recibió a Atenágoras, que era el patriarca de la Iglesia Oriental de aquel tiempo. Un hombre muy abierto, y abierto a la unidad. Y él estaba ahí, y en la Basílica de San Pedro, llena de todos los padres conciliares y del pueblo, etc., los dos presentaron, sacados de los archivos, las cartas de recíproca excomunión. Y frente a toda la gente rompieron esas dos excomuniones. ¿Sabe qué significa eso? Después de casi 1000 años. Y tuve la curiosidad, estando ahí, de contar cuánto duró el aplauso. 18 minutos. O sea que la gente sentía que era absurdo todavía hablar de división y no revisar todo lo que había pasado después de 1000 años. Entonces el sentido del pueblo era a favor de que hay que rehacer el camino y superar las excomuniones. Y de ahí en adelante la Iglesia Oriental siempre fue muy colaboradora con la Iglesia Católica. 1520 y siguientes, reforma de Lutero, división en la Iglesia de Occidente, aquello era Oriente. Diferencias profundamente doctrinales. Y el centro es, ¿quién me salva? ¿Son los méritos míos que me salvan? ¿O es solo el Señor y basta? ¿Es solo carisma, es solo verticalidad? Y nada de institución. La Iglesia Católica insistía mucho en la institución, porque Lutero iba derechito prácticamente a eliminar todo el episcopado, en fin, prácticamente las cosas más detalladas y visibles de la Iglesia. O sea, el problema era teológico. Supongo que ustedes han estudiado, y si no han estudiado, pues entonces se hace difícil explicar esto. Ustedes estudiaron ya la doctrina de la gracia en Antropología 2. No, ahí es donde se explica todo el porqué de la división y por qué la insistencia unilateral de la teología de la gracia sobre la teología de la gracia al mismo tiempo de la llamada gracia en la historia. Es el punto central. Y si usted niega la necesidad de la visibilidad en tantas cosas, naturalmente hay una revolución en el campo de los sacramentos, de la doctrina, etc. Finalmente, en 1500, etc., se da la metodología de retorno mediante controversia y excomunión. O sea, se plantea el problema así, de ahí en adelante. El problema no es que los protestantes o los, digamos, del Oriente regresen a Roma, sino, ¿qué nombre le damos a la verdad? Ponemos así, convergencia en la verdad. Diciendo que el punto hacia donde vamos es converger en la verdad plena, eso no hiere a ninguno. Con ese principio tú puedes dialogar. Y luego, en ese sentido, ¿quiénes son los participantes? Pueden ser anglicanos, pueden ser luteranos, pueden ser reformados,
pueden ser orientales y pueden ser católicos. O sea, no se plantean como punto de partida el que nosotros, digamos, ahora tienen que volverse católicos para que logremos la unidad, sino cada quien está en su posición y cada quien está según la propia conciencia eclesial. Y si no tenemos eso como punto de partida para dialogar, imposible dialogar. O sea, si tú te sientas aquí en un círculo, no en un trono, y las sillas están todas rodeadas así, yo debo aceptar que el que está al lado mío y el que está al lado mío debe aceptarme a mí como persona que actúa según su conciencia y que soy honesto y que no quiero manipular al otro. O sea, el punto de partida, arrancar como quien dice, la persona que tratamos de en círculo dialogar para encontrar la verdad, son personas honradas y profesionalmente honestas. Si no hay este punto de partida, no hay diálogo posible. También políticamente, ¿por qué fracasaron aquí todos los intentos de diálogo? Todos fracasaron de un día para otro. Nunca superaron esta fase. Y la fase principal era creer en el otro, en la sinceridad del otro. Si yo no creo en la sinceridad del otro, no hago ni un metro de espacio para ir luego a la verdad absoluta. ¿Y cuál es el motivo? No el motivo, la metodología para llegar a la verdad absoluta se llama dinamismo. Dinamismo. Y sobre todo encargado el Espíritu Santo. Dinamismo. Sabemos que la manera de cómo nosotros defendemos la verdad es diferente. La tuya y la mía son diferentes, pero bien diferentes. Ahora, gracias a Dios, con tanto tiempo de diálogo hemos esclarecido muchísimas cosas. Nos hemos quitado muchos prejuicios. Ahora hay otro ambiente. Ustedes no han vivido esto. Ustedes vivieron ya el Vaticano II, ya hecho y derecho. Y entonces, pero yo viví el tiempo en que nos insultábamos, pero de derecha a izquierda. Y cuando estudié teología, toda la tesis de teología, de dogmática, etcétera, comenzaban así. Por ejemplo, la gracia. ¿Quiénes son los adversarios? ¿Quiénes la niegan? Ahí estaba toda la lista de los luteranos, reformados, etcétera. Y era el comienzo de la tesis. O sea, ¿quiénes son aquellos contra quienes tenemos que combatir y eliminar? Y luego la exposición católica, etcétera. Entonces, el dinamismo significa, sabemos cuáles son las causas de la división, estudiemos de nuevo ese problema. Y los luteranos y católicos tardaron 30 años de comisión para detectar exactamente cuáles eran las causas. Y que varias de estas causas hoy no tienen sentido, que ya están superadas por la historia. Entonces, en este nuevo ambiente, ninguno se esperaba entre los protestantes un concilio ecuménico Vaticano II, porque tenían todavía el recuerdo del Vaticano I. Y el Vaticano II no era sino una acogida generosa a todos los invitados. Entonces hay dinamismo. Dinamismo significa estudiar de nuevo los problemas, pero juntos, no separados, en un mismo salón. Y luego superar esto, y luego lo otro. Y conscientes de quién nos guía es el Espíritu Santo. No una elucubración más fuerte que la de otro, etc. No, el Espíritu Santo da el dinamismo. Y el Vaticano II, en Vaticano II, dijo, el movimiento ecuménico es obra del Espíritu Santo. O sea, que suscita todo esto. Si este dinamismo es fiel y es continuo, nos lleva de una manera u otra a acercarnos a la verdad. Ahora hay como una reescritura
de los tratados de teología dogmática, pero naturalmente con esta perspectiva. En Estados Unidos las facultades de teología tienen siempre doble dimensión, las facultades ecuménicas naturalmente, la dimensión filocatólica y filoprotestante, pero estudiadas las dos partes juntos para eso. Entonces, cambio de metodología, de la metodología de retorno a la metodología de la convergencia. Y al final, ¿cuál va a ser? Nos abrazamos en la única verdad. Y al final, ¿quién será el jefe? Una palabra un poco barata. También los protestantes dicen, al final, y una iglesia unida, debe haber un referente máximo unido. Pero hoy, como hoy, ellos no le reconocen al eventual Papa del futuro la autoridad jurídica que nosotros hemos estudiado en el Vaticano I. Será solamente una autoridad de animación y de tener unida la Iglesia. ¿Me siguen o no me siguen? Ok, adelante. Solamente para poder entrar en el hilo, porque recuerdo un poco cuando ha hablado del método del retorno, o sea, eso es a nivel interno, entre católicos, pero la convergencia, la frontera, por eso que... No planteaste bien el problema. Cuando yo digo métodos diferentes, pongo siempre tres cosas. Participante, luego meta y luego el dinamismo. Entonces, si es por ejemplo el primero que dice retorno, los participantes no son respetados adecuadamente, porque algunos serán simplemente eliminados. ¿Ok? Segundo, el dinamismo. ¿Cómo puedo avanzar si todavía yo no acepto al participante como participante? No avanzo. Y luego la meta. La meta al final será muy ambigua y no sabemos si la verdad final es la que tú propusiste o la que otro. Es fruto de una nueva búsqueda, de una nueva investigación, de una nueva... Es fruto de conversión. Entonces, cuando hablamos de diálogo, hablamos siempre, el diálogo implica esto, implica participantes con toda la característica de honradez frente a los participantes y al lado del participante. Pero esto aumentará la confusión. No, tú aceptaste el diálogo. El diálogo primero tiene que asentar que tú aceptas que el otro es digno de dialogar y que el otro te acepta, sí, como digno de dialogar. Pero no coincidimos en la verdad, ni mucho menos. Ahora es así. Aceptas el camino y luego viene el diálogo participantes. Y luego el camino, caminar, o si quieren, dinamismo. No entres en diálogo ecuménico si no estás dispuesto a sentarte, a estudiar, a rezar juntos con los que no comparten tu visión de la fe. Y esto hoy en día ha aumentado de una forma increíble en todas partes del mundo. También en la Iglesia Católica cada año tenemos la famosa Semana de la Unidad de los Cristianos. O sea, hay dinamismo. Y desde el Papa para abajo, etcétera, a toda instancia hay siempre intentos de diálogo y nuevas formulaciones. Yo sigo eso porque estoy interesado naturalmente, pero documentos, por ejemplo, sobre el Papa, sobre la Eucaristía, sobre Mariología, etcétera, especialmente con anglicanos, todo eso está ahí.
fruto del diálogo. Y finalmente, aquí la convergencia en la verdad. Entonces la convergencia en la verdad no es solamente repetir unas cosas así nomás, sino la verdad que nosotros decimos que estamos alcanzando. ¿Es suficiente? ¿Es solamente una partecita? Entonces, ¿cuáles son las columnas de la verdad insustituible? Entonces se determina cuál sería la descripción de la verdad total última, ya concordada. Y la expresión más clara, por ejemplo, la que nos falta todavía con los orientales, a pesar de que ellos creen y nosotros creemos en la Eucaristía, ellos creen y nosotros creemos en el ministerio episcopal y presbiteral, es que todavía no hemos concelebrado. Y el Papa Benedicto XVI dice, lamento dejar mi ministerio ahora cuando yo estaba espiritualmente ya preparado a concelebrar con el patriarca de Constantinopla. O sea, ya llegar a la unidad. Y llegar a la unidad de consagrar y alimentarse de. Entonces, cuando hay diálogo, tiene que haber participantes en el pleno respeto y aceptación del otro, a pesar de divergencia de ideas. Es aceptar moverse y quitarse todos los prejuicios de 5 siglos o de 1000 años. Y finalmente, describir las columnas absolutamente indispensables de la verdad que conformarán la futura Iglesia unida. Y eso es diálogo. Apliquen esto en política y ustedes se dan cuenta por qué fracasa el diálogo político. No hay aceptación recíproca. Era interesante la frase de Diosdado Cabello, dice: yo sentarme en un círculo al lado de un adeco, ni que fuera loco. O sea, esta frase tan barata, tan baja, por decir así, describe todo el problema de aceptación del otro. Y esto implica siglos y siglos. Y luego camino. ¿Hemos estudiado en estos 5 siglos últimos la teología juntos? No. Siempre la hemos estudiado con la famosa palabra latina, versus, o sea, en contra de. Entonces tú, si te planteas desde el comienzo un tratado de teología y que el punto de partida es, vamos a ver qué digo en contra de, naturalmente no vas hacia la verdad. Y luego, en cuanto a la convergencia a la verdad, se han hecho muchos caminos y muchos logros, pero ahora no tengo el tiempo para eso. Es solamente que me sigan en el campo de la metodología. Luego, siglo XVII. Intento de reconciliación de la Iglesia occidental. Diálogo entre Bossuet y Molthaus. Deje los nombres, es solamente para decir lo siguiente. Estos 2 teólogos, uno era católico y el otro anglicano, dijeron, bueno, por fin pongámonos de acuerdo, los católicos y los anglicanos, si estudian mejor la cosa, etcétera, etcétera, al final, ¿qué hallarán? Después de tantas discusiones y divisiones, hallarán un hecho sencillo y constatarán que los católicos y los anglicanos, aunque de forma diferente, dicen la misma cosa. Entonces es como la equidistancia y se llama este método concordancia. Concordancia. Las autoridades máximas, sea católicas, sea anglicanas, dijeron, la intuición que tienen ustedes es buena, es muy utópica. Las diferencias son mucho más serias de lo que ustedes opinan. Y también este método del siglo XVII fue naturalmente dejado de lado.
Y recuerdes la metodología de la concordancia. No se acuerdan errores que duraron 1000 años de un día para otro, o tomando el té. Luego, siglo XIX. Intentos de reunión entre la iglesia presentes en el Reino Unido. El problema de la migración. Y hay anglicanos, ortodoxos y católicos. Y ellos dijeron, lograr la unión doctrinal y todo eso es imposible. Pero pongámonos de acuerdo nosotros tres para tener acciones pastorales en común. Bendito sea Dios. Eso se llama federación de iglesias, pero no es unidad de iglesia. Y luego viene el 1910. Esta es la única fecha que ustedes no están perdonados si la olvidan. Se considera la fecha del nacimiento del ecumenismo. ¿Ok? Entonces, en Escocia, Edimburgo, inicio del movimiento ecuménico. En un congreso de jóvenes iglesias misioneras protestantes, se plantea el problema crucial de la división cristiana como el más grave obstáculo a la evangelización. De allí se constata la necesidad de la unidad de la iglesia. Aquel misionero, y era un asiático, etcétera, casi con miedo intervino y dijo a todas las iglesias antiguas europeas que estaban presentes en el Congreso, gracias por habernos traído a Cristo. Gracias. Y luego puso un pero. Lamento mucho que nos hayan traído un Cristo dividido. Esperaban la predicación y la entrega de un solo Cristo. Y no solamente el Cristo resucitado, sino también el Cristo de Nazaret. En fin, la verdad total. Y entonces este misionero atrajo la atención de todos los componentes del Congreso y dijeron, bueno, dejemos el tema principal de este Congreso, que era nuevas estrategias de evangelización. Y dijeron, la sugerencia de él es que no podemos evangelizar si no estamos unidos. Entonces trabajemos por la unidad. Inmediatamente nombraron una comisión que visitara a los jerarcas católicos y de la Iglesia orientales para envolver a todos en este camino de unidad. De allí arrancó en forma ordenada y profunda el concilio ecuménico, el movimiento ecuménico. Ni la Iglesia oriental ni la Iglesia católica aceptaron la invitación. La Iglesia católica lo primero que dijo, no, eso no será nunca, ese es relativismo eclesiológico. Nosotros no podemos aceptar eso. Y lo mismo la Iglesia oriental. O sea que el terreno no estaba preparado para eso. Y la metodología de respeto recíproco de los participantes y la metodología, esto lo aceptaron, ¿no? Y la metodología del comparativismo eclesiológico. Comparativismo eclesiológico significa, aquí tengo toda la lista de todas las iglesias, ¿no? Le digo a cada una de las iglesias, dime tú en síntesis cuál es tu doctrina. Y luego vamos a comparar las 10 síntesis de 10 iglesias para ver si va a quedar un denominador común. O sea, habrá una base común. Y se dieron cuenta que la eventual base común es tan chiquita que no vale la pena intentar. Y descartaron. Pero nombraron comisiones. Nombraron la comisión Faith and Order, que significa la comisión doctrinal del concilio ecuménico, del movimiento ecuménico. Y esa comisión es la que más profundizó el tema y llevó después de décadas hasta el Vaticano II, o sea, más de 50 años desde la fundación del ecumenismo al Vaticano II, por el trabajo de esa comisión doctrinal.
Luego, en 1921-25, otro intento católico anglicano de unidad. Y estaba el cardenal de Bruselas, Mercier, un gran ecumenista. Y luego, junto con él, estaba Lord Halifax, anglicano, que hicieron como un intento muy grande de ecumenismo aplicando un diálogo auténtico, participantes, él y el otro con sus asesores, en perfecta sintonía del valor de los participantes. Y luego de estudiar juntos, y por 5 años estudiaron profundamente los puntos de divergencia, y tenían el permiso del Papa, un permiso de persona a persona, porque conocían bien quién era el cardenal Mercier, hacia la verdad. El intento quedó. Y el intento quedó en archivos, pero fue el primer intento según la línea que luego indicaría el futuro. Y naturalmente ellos buscaban la convergencia, en el respeto recíproco de los participantes, y aceptaron caminar juntos, con comisiones y con equipos de especialistas juntos. No llegaron a la meta, pero en fin. Y luego se llega a 1927 con la comisión que les indiqué, Faith and Order, o sea, la comisión doctrinal. Y la comisión doctrinal, naturalmente, iba en esta misma línea. Y luego viene Cambridge, en Inglaterra. Este es un punto importante. Ahí se unieron los jerarcas de las iglesias protestantes que creían en el ecumenismo. Y también había algún católico teólogo invitado, pero invitado ad personam, no como quien representara la Iglesia Católica, sino como un teólogo y con el conocimiento del Papa, y el Papa le había dado permiso. Hoy en día no hace falta dar permiso. Entonces el arzobispo Fisher, así como tenemos nosotros el Papa, los anglicanos tienen la máxima autoridad, que es el arzobispo de Canterbury, que es prácticamente la misma sede antes de la famosa división provocada por Enrique VIII. Y entonces Fisher, arzobispo, hombre de Dios, dice, hay que cambiar metodología. La metodología de respeto recíproco entre partners participantes. Entonces, que eso no tenga ya discusiones. Todos somos hermanos en el Señor. Y él lo insistió mucho. Luego, dinamismo hacia la verdad. Dinamismo. No aceptemos que la verdad es absoluta e indiscutible. No, descubrámoslas de nuevo. Estudiemos de nuevo las divergencias que hemos tenido. ¿Y qué es lo que nos pide la sociedad para unirnos de nuevo? Y luego, él describe este dinamismo, Fisher, con las palabras inglesas, growing together. Crezcamos juntos. Y lo tuyo tengo que descubrirlo de nuevo. Antes decía siempre que por ser anglicano ya estabas tachado. Ahora, curiosamente, quiero oírte y el otro quiere oírme a mí. Y descubrir entonces de nueva manera la misma verdad. Growing together. Y luego Fisher les dijo la salida. Cristo es la puerta. Christ is the door. El punto de partida no es ni católico, ni protestante, etc. Es Cristo. Y Cristo de Nazaret y Cristo resucitado. La referencia última de la verdad y de la convergencia de la verdad es el Cristo total.
Y poniendo esto de Cristo total, nadie que se diga cristiano puede negarlo. Y se autoexcluye él mismo o ellos mismos del intento de unidad. El punto de convergencia no es el Papa de Roma, o de Canterbury, o de Constantinopla, no. Todos somos los que buscamos la verdad. Y una vez más, la verdad nos vino en forma divina y humana a través de Cristo de Nazaret. ¿Y cuándo se dijo eso? Y eso fue en el 43, durante la Primera Guerra Mundial. Finalmente dijeron, estamos saliendo del impas ecuménico. Impas, por los que son franceses de lengua, es tener una situación sin salida. ¿Ok? O sea, que estamos bloqueados. Y con esta frase, que la primacía la tenía solamente la unidad en Cristo, ya ilumina todo. Luego en el 1952, en Lund, Suecia, Suecia llegó a ser, y en esta ciudad llegó a ser, el centro del luteranismo de la Federación Mundial. Y es muy sintomático que el año pasado el Papa Francisco fue a Lund, porque allí celebraron el día en que Lutero publicó en la famosa Catedral y Puerta de Wittenberg las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Entonces la máxima autoridad de la Iglesia Luterana, de la Federación Luterana Mundial, organizó una celebración. Y la máxima autoridad es una mujer, ¿ok? Obispa. Y ellos reintrodujeron el episcopado. Y el Papa aceptó. Y tuvieron dos discursos. Naturalmente rezaron, pero no celebraron la Eucaristía, ni mucho menos juntos. Pero se encontraron. Y luego, al leer aquel documento, uno dice, y pasaron 5 siglos para eso. Y con Constantinopla pasaron 1000 años para esto. En fin, yo tengo comentarios, pero prefiero guardármelos. Bueno, entonces Lund ahora acaba de celebrar eso y al mismo tiempo todos los luteranos del mundo están muy abiertos a esta posibilidad. Yo hablé con algún obispo luterano en Papua Nueva Guinea. Los obispos de Papua Nueva Guinea vienen de Australia. Y el episcopado luterano de Australia es muy abierto al ecumenismo. Y doctrinalmente parece fotocopia de la Iglesia Católica. No tienen puntos de divergencia ni nada, etc. Y entonces, hablando con ellos, me comentaron que 2 de ellos estaban en esta reunión en Alemania, en donde se discutió aquel famoso documento que les dije, que duró 30 años para ser elaborado, y de la alegría que probaron al final. Y luego, más todavía, cuando el documento a través de Ratzinger fue llevado al Papa Juan Pablo II, y el Papa también lo aprobó. Entonces, escribir la historia al revés. ¿Quién podía hacer eso sino el Espíritu Santo? No es obra humana. Y cualquier paso que se da hacia el futuro será difícil, pero yo estoy convencido que estamos en la última ya. Y luego vienen otros encuentros, uno en Evanston, Estados Unidos, en la misma línea de Lund. Y finalmente, 1962 a 65, el Vaticano II. Una comisión no quería que el ecumenismo entrara en el Vaticano II. La mayoría se impuso. Y la Comisión de Ecumenismo fue la que ayudó a cambiar el esquema de eclesiología cuando fue presentado en la primera sesión
y en las otras sesiones del Vaticano II. Y el esquema que pasó de una iglesia militante a la iglesia, en cambio, don de Dios y en el misterio de Dios. Bueno, luego vienen otras conferencias, la de New Delhi, luego la de Montreal, Canadá, en cuanto a metodología, y explicaron bien qué significa tradición. E hicieron como deletrear la palabra traditus, y traditus como transmisión. Y eso venía también aquí, una aceptación protestante muy clara. Luego la de Uppsala en Suecia y Nairobi, Kenia, era sobre la parte social del ecumenismo, que de por sí nunca creó problemas. Ahora, en la mayoría de las iglesias del mundo, cuando se habla del departamento social, las iglesias más grandes, especialmente católicos, los orientales un poco menos, y luego los anglicanos, los reformados, etcétera, todos trabajan con un consejo de obra social unido. Son las iglesias cristianas que llevan adelante este departamento de unión. Bueno, habría que añadir otra cosa, pero el punto clave de explicar por qué se dio este vuelco y cuál es la metodología teológica del ecumenismo abarca los 3 puntos finales. Desde la iglesia avanza hacia la completa comunión o fellowship y teología de la convergencia. Esto se lo voy a explicar con calma entonces el viernes. Creo que pueden abrirse un poco más a todo esto. Ustedes no lo han vivido en carne propia, pero es bueno que sean sacerdotes ecuménicos, abiertos, pero no como juego, sino como convicción de verdad. ¿Basta? Borren la pizarra. Entonces el viernes vamos a terminar este punto.